Señores, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos una vez más a Motorland San Antonio de los Altos. En esta oportunidad tenemos un Renault Logan año 2007. Este motor es 1.6, 8 válvulas. ¿Sí? Este que está aquí, de un solo árbol de leva. ¿Ok? Bueno, el historial del vehículo es lo mismo de costumbre. Viene de no sé cuántos talleres, hace no sé cuántos meses, tiene la misma falla, bla bla. El mismo cuento de siempre. Este vehículo nosotros lo tuvimos que ir a buscar en Caracas porque el vehículo ni siquiera prendía. Les soy honesto, nosotros solamente llegamos, nos llevamos 4 bujías, cambiamos las 4 bujías. Las bujías que sacamos estaban full de aceite y de gasolina. Montamos 4 bujías, prendimos el vehículo, ok. El vehículo prendió sin mayor problema, cabe destacar, ¿no? Al tener un ratico el vehículo prendido, tener no sé, unos segundos prendidos, empezó a fallar como una falla de un cilindro, ok. La cantidad de humo que botaba este motor, señores, cuando prendió, o sea, no era normal, era una cantidad de humo desesperante. Ok, salimos a dar una vuelta y de repente el carro se apagó. Nos dimos cuenta de esto. Esto lo puse yo aquí para poder traérmelo desde Caracas hasta aquí porque ya van a ver la razón. Eso que está ahí es lo que sostiene, ¿verdad? Esta parte de lo que es la mariposa de aceleración, ¿sí? Ese clip que está ahí, que obviamente de este lado no lo tiene. Cuando el vehículo se apagó conseguimos esto así, ¿sí? Obviamente que iba a fallar. Bueno, en fin, nosotros, como una medida desesperada, vamos a llamarlo así, pusimos esto aquí para que el vehículo pudiera venir, porque cada vez que acelerábamos, ¿verdad?, la tensión que hace esta guaya sacaba esta parte, ¿ok? La parte de donde va la mariposa, el TPS, el IAC, ¿sí? La sacaba de su sitio, obviamente el vehículo se apagaba. Una vez que ya veníamos en camino, el vehículo dejó de botar bastante humo y eso ya nos hace sospechar tanto de la goma de la válvula o incluso de la guía de la válvula, ¿sí? Eso lo vamos a revisar después. Y bueno, se hará la respectiva reparación. Pero por eso el carro no debería fallar ahorita, a menos que se vuelva a mojar una de las bujías de aceite. El tema está, señores, en que el vehículo no solamente hacía eso, sino que también hacía explosiones. ¿Ok? Cuando el vehículo llegó aquí a San Antonio de los Altos, ya todos los cilindros estaban secos, no botaba humo, ¿ok? Pero cuando lo acelerabas botaba un humero marrón y el carro hacía explosiones. Eso nos hace pensar, obviamente, que la mezcla está extremadamente rica, no se está quemando correctamente, etc. Entonces, bueno, estas son las bujías del vehículo, las bujías que le quitamos. Ok. Como ven, son bujías originales. No sé si la aprecian ahí, vamos a ver si lo logro enfocar. Ahí, ¿vieron? Son bujías de Renault originales. Y bueno, ahí están las demás, ¿sí? Vamos a ver qué sucede, por qué está haciendo esa falla. Vamos a revisar el escáner. Ya yo el escáner lo tengo preconfigurado, tenía no sé cuántos códigos de error. Este vehículo supuestamente tiene un problema en la computadora, o eso fue el diagnóstico que le dieron a la dueña, y por esa razón, bueno, ya el vehículo no iba a prender, no iba a funcionar.
Vamos a revisar si de verdad es un problema de computadora, aunque bueno, si ya aprendió, no digo que no pueda ser un problema de computadora, pero ya lo veo un poco diferente, ¿sí? Vamos a prender este vehículo, vamos a buscar el escáner, vamos a ver los datos en vivo y vemos qué sucede. Listo. Bueno, eso no era la falla que tenía ayer, obviamente hoy se quedó sin combustible. Son dos cosas diferentes. Muy bien, ahora sí, otra vez vamos a salirnos de aquí porque si no, no nos va a dejar leer los datos en vivo. Otra vez inyección. Sí. Un poco lenta la comunicación, vamos a tener que esperar un poquito. Ok, ya entró. Leer componentes, vamos a volver a leer todo esto. A ver qué conseguimos raro. Bueno, prendió bien. Dentro de lo que cabe, ¿no? Un carro que estaba por combustible. Porque es que fue literal, o sea, entrando al taller, estacionamos el vehículo. Bueno, en uno de los puestos de atrás y el vehículo se apagó. De hecho, para ponerlo aquí adelante tuvimos que rodarlo apagado. Muy bien. Entonces, voltaje después del contacto, perfecto. Adaptación de riqueza al 128%. Esto está raro. Sí, pero aquí dice 128%, funcionamiento, 128, amortiguador, antirranque inactivo, obviamente si no hubiese prendido. Ok, los calentadores del sensor de oxígeno, el anterior está funcionando, el posterior no, hay que revisar por qué no. Mando de relé del actuador activo, mando relé de la bomba activo, todo perfecto hasta ahí. Posición de la mariposa, 89%. Wow. No reconoce la posición de la mariposa. Presión atmosférica 1016 y la presión del colector 1046. Bueno, aquí ya tenemos un problema. Sí, definitivamente aquí tenemos un problema, señores. No se ve que está botando humo hoy. Así que por el momento vamos bien. Creo que con unas gomitas de válvula podemos solucionar esto. Hay que revisar las guías, pero bueno, señores, esto que está aquí, okay, que dice presión del colector, no debería estar ahí. Vamos a dejar el carro en mínimo. A ver si no se apaga. Uy, ¿para qué se apaga? Ahí está corrigiendo. Bueno, ese IAC o hay que hacerle servicio o comprar uno, porque sí funciona, pero es medio lento. Bueno, señores, en fin. Aquí, problema número 1. La presión en el colector. Ok, esta presión en el colector está casi como si tuviera la chola a fondo. Ok. Ya debería estar entre 290 a 340 más o menos milibares. Ok. Y bueno, yo sé que ustedes no lo aprecian, pero aquí dentro del vehículo me da el olor a gasolina. Entonces obviamente creo que esto va a ser un problema, ¿no? Bueno, vamos a terminar de ver estos datos, ¿sí? A ver qué otra cosa conseguimos por ahí. Regulación del ralentí activo, regulación de riqueza inactivo, ok. Resistencia 255 ohmios en el anterior, en el posterior no hay resistencia. Uy,
Selección de parabrisas electrónico, señal de picado. Eso está bien. El motor girando, no, tasa de combustión. Temperatura de agua 58%, o sea que se está funcionando. 22%. Tensión de alimentación del calculador. El calculador es la computadora, ¿ok? Y los sensores de oxígeno no están oscilando. No sé si está porque está en open loop todavía. Y vamos a ver. Muy bien, señores. Por el momento hay que esperar que termine de calentar a ver si los sensores de oxígeno funcionan, pero no vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental cuando el vehículo está en open loop en donde él ignora los sensores de oxígeno, ¿ok? Pero si toma en cuenta este sensor que está aquí, que es el sensor de presión del colector, o el famoso MAP, ¿sí? El MAP sensor. No sé por qué está así. Fíjense que si lo acelero, ahí se escuchan las explosiones. ¿Vieron cómo acelera? ¿Se escuchan las explosiones? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a verificar qué pasa con ese sensor. Seguramente debe estar malo. Vamos a ir a verificar si le están llegando sus voltajes, sus alimentaciones, sus tierras y si está enviando la señal de retorno a la computadora. Bueno, vamos a cortar aquí el video, continuamos en el sensor MAP. Muy bien, señores, antes de continuar, acabo de hacer un escaneo del vehículo y fíjense que efectivamente tiene el código de F353 y dice circuito captador de presión del colector, circuito abierto o cortocircuito. ¿Ok? Tiene otros códigos, información de velocidad, circuito de sensor de oxígeno, sí, los calentadores, circuito de regulación del ralente, circuito abierto o cortocircuito, y circuito de calentamiento del sensor de oxígeno anterior, circuito abierto, cortocircuito. Así que estuvieran como desconectados. Okay. Muy bien, aquí tenemos el tester, pero quería mostrarle eso antes de continuar con esta prueba. Vamos a agarrar y el sensor MAP, para los que no saben, es ese que está ahí. Vamos a hacer las pruebas y vemos cómo resulta. Muy bien, señores, vamos a hacer la prueba del MAP. ¿Okay? Aquí ya yo puse 3 clips para probar. ¿Okay? Y en el primer clip tenemos, ahí no se ve, me voy a ubicar mejor esto. Por aquí, espera. Ahí marca 12 voltios. Okay. Muy bien, señores, en el primer clip, miren, está llegando la señal de los 5 voltios. Muy bien, señores, espero que aquí se aprecie. Ahí vamos a probar el primer clip. Y en el primer clip llega una señal de 4.99 voltios, o sea, estos son los 5 voltios que pone la computadora. En el segundo clip está, ¿qué es este que está aquí? Este es el retorno a la computadora y como ven ahí 0 voltios, ¿sí? Y el último clip, que es este que está aquí, es la tierra. Y esto es una mala noticia, no hay tierra. Entonces aquí el problema, señores, no estoy seguro de que el sensor esté bueno, pero en principio el sensor, si no tiene tierra, no va a funcionar. Recuerden que hasta este punto son voltios, de aquí en adelante son milivoltios, y una tierra debería estar entre unos 30 y 50 milivoltios. Entonces vamos a revisar a ver si de verdad es un problema de computadora, ¿verdad? Vamos a tener que sacar aquí, o si hay un cable partido o algo más, porque en los códigos de error también nos arroja ese mismo error, ¿ok? Entonces, bueno, falta la tierra,
vamos a sacar la computadora, vamos a verificar los pines y continuamos. Muy bien, señores, vamos a verificar las señales de lo que es el map sensor, el sensor map. Como vieron ayer, verificamos que estaban los 5 voltios, ok, y no había la señal del retorno del sensor, ni tampoco estaba la tierra estaba ausente, ok. ¿Qué sucede? Vamos a verificar, porque sacamos la computadora y antes de mandar a hacer estudio a la computadora cualquier cosa, bueno, como vimos ayer, hay un pin ahí que está doblado. Imagino que enchufaron mal la computadora, lo doblaron, se partió, qué sé yo, algo pasó ahí. Pero en fin, ese es el pin 58, que por el momento no nos afecta. Y vamos a verificar la integridad de esa tierra hasta el conector del enchufe de la computadora, ¿sí? Que es este que está aquí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Poner este tester por aquí. Ok, está en continuidad. Están las pinzas. Están las pinzas, y como ven, ¿sí? Aquí se cierra el circuito. Entonces, estamos midiendo continuidad, ¿sí? Está en la escala de continuidad. ¿Qué vamos a hacer, señores? Ok, vamos a verificar aquí en el enchufe, ¿verdad? Aquí en el enchufe, este pin que está aquí, el tercero, ese mismo que está ahí. Sosténlo con la mano. Ok, ahí deja que la cámara lo vea. Perfecto. Ok, ese pin que está ahí corresponde al pin 16 de aquí de la computadora. ¿Sí? Pues ya tenemos ubicado. Ok, el pin 16 de la computadora es este que está aquí. Bueno, creo que sí, el clip también es bien. Es este que está aquí. ¿Sí? Y como ven, no sucede nada, el cable está abierto. Acá vamos a tener que desarmar la instalación, a ver qué sucede aquí. Entonces, déjame ver aquí algo. Ah, no, pero... Sí, ya iba. Mira que el aquí está partido. Miren esto, señores. Se lo puedo enfocar desde aquí. ¿Están viendo este cablecito verde que está aquí? Que está cortado, entorchado, pero cortado. ¿Lo ven? A ver si lo puedo mostrar de otro ángulo. Ese se supone que es el cable verde. Este, que está cortado aquí. No sé cómo... Bueno, no parece que lo cortaron, parece que... No sé. Bueno, en fin, ese cable está cortado. Y obviamente ese cable verde es el terminal, este aquí, el número 3, muy bien, donde está metido el clip. Y por eso es que aparentemente no llega. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba de continuidad entre donde está cortado aquí el cable y la computadora y el enchufe de la computadora, a ver si nos llega la continuidad, ¿viste? Prueba aquí con la pinza, porfa, en este pedacito de cable. ¿Sí? Listo. Vamos a volver a probar aquí. Una computadora. Gracias. No sé, continuidad. Ajá, ahí sí. ¿Vieron? Ahí hay continuidad. Bueno, por lo menos nos evitamos desarmar ese pedazo. Aunque bueno, creo que igual lo vamos a tener que desarmar porque este es un cable de tierra principal. ¿Sí? Y está en mal estado. Y es la tierra del motor de paso. Bueno, eso creo que haré otro video aparte explicando algo con respecto a eso. Pero lo que sí vamos a hacer es algo rapidito. Vamos a agarrar para prueba, ¿verdad? Vamos a pelar estos cables. Vamos a hacer un empalme aquí rápido, solamente para hacer la prueba. Verificamos que no llegue continuidad aquí
conectamos la computadora y verificamos si el map sensor comienza a funcionar correctamente, ¿sí? Vamos a hacer ese entorche y volvemos ya con la prueba de esto. Conectamos la computadora y continuamos. Bien, señores, hicimos un empalme ahí. Okay. Está mal hecho, obviamente eso no va a quedar así. Hay que repararlo y ponerle su termoencogible y todas esas cosas. Hay que repararlo bien reparado. Vamos a hacer la prueba de que haya continuidad ahora desde este terminal, ¿sí? Este clip que está aquí, hasta la computadora. Pégalo ahí por favor en el clip. Y efectivamente, señores, ahora sí hay continuidad. Entonces, vamos a pegar la computadora, vamos a prender y vamos a ver si ya nos da señal el mapa. Muy bien, señores, ya conectamos el sensor, conectamos la computadora, ¿sí? Solamente por encima. Ok, conectamos el escáner también, que se tarda para leer. Y bueno, que es la primera prueba que vamos a ver si con el vehículo apagado y el switch cortado, el switch pasado, perdón, en contacto puesto, tenemos la tierra, la bendita tierra que estamos buscando, que es esta que está aquí. Voy a poner esto por aquí. Y efectivamente, señores, a ver, ¿cómo veo? Ahora sí hay tierra. Ok. Y vamos a ver si ahora por el pin del medio está saliendo, que es el clip que tengo aquí abajo. Y ahora sí tenemos retorno. ¿Vieron? Tenemos 4 voltios con el vehículo apagado. Entonces, como este es el que vamos a utilizar, esto lo vamos a dar puesto aquí. ¿Ah? Y aquí está tanto la presión atmosférica como la presión del colector en 861 milibares. Vamos a prender. Esto debería caer a 1.5 más o menos, entre 1 y 1.5, y esto debería caer a unos entre 290 y 340 milibares. ¿Okay? Prender el vehículo y vamos a ver qué sucede. Ya está emparejando solo. Ok, entró en el ciclo frío, eso es una buena señal. Y vamos a ver aquí. Salió. Bueno, como ven en el tester, está en 1.75, ¿okay? Hay que sellarlo bien, obviamente, ya saben cómo en qué condiciones nos traemos este vehículo. Pero aquí tenemos una buena lectura, como hemos dicho, 1.5 más o menos. Esto debería bajar un poquito, recuerden que como el carro está frito un poquito acelerado. Vamos a salirnos de aquí, se perdió la comunicación. Y vamos a ver qué nos dicen los datos en vivo. Ver componentes. Y nos vamos a la presión del múltiple de admisión. Y efectivamente, señores, miren, ahora sí tenemos más. Ok, 384, esto va a bajar un poquito más cuando el carro termine de calentar. Está un poquito alto. Es lo que termina de calentar, y de hecho el carro se siente súper parejito, no falla ni nada por el estilo. Y terminamos de arreglar este cable que tenemos ahí abajo. Esta computadora mala. Vamos a poner el clip que falta aquí adentro. Vamos a ver si ahora bota ese humo
a esperar que caliente y probamos. Muy bien, señores, ya el vehículo calentó, ¿sí? Está la presión atmosférica, ¿ok? Y la presión del colector está en 857 milibares. Ya el vehículo calentó, nos dimos cuenta que teníamos un problema ahí con la bobina. Esas eran las explosiones, ¿sí? Hay un temita con las gomitas de válvula, pero eso no creo que era un video para eso. Ok, vamos a prenderlo y vamos a ver qué tal funciona. Listo, señores, miren el mínimo. Creo que quedó perfecto, como ven. Vamos a ver la presión en el colector. 300 milibares, lo cual es correcto. Perfecto, ¿sí? Todo bien. Esta es una bobina de Ostra, ignoren eso, porque hay que buscar una bobina nueva para él. Y probamos con esta, que era la que tenemos a mano, ¿sí? Ojo, esto todavía está así. Hay que terminar de poner esto bien, ¿ok? Para poder quitar esto de aquí. Y hacer el trabajo de las válvulas, porque está botando un humito por el goma de válvula o por la guía, hay que revisar. Pero de resto, señores, esto está listo. Esto, bueno, como ven, esta es la computadora. Esta era la supuesta computadora mala. Sí, la computadora que no servía. Y lo que tenía era un cable roto el mapa. ¿Ok? Y en cuanto a las explosiones, era la bobina. Pero para la bobina, vamos a hacer un video aparte, solamente para la bobina, para que este video no se extienda mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, señores, este vehículo ya le hicimos una prueba de carretera. Quedó perfecto. Incluso el aire acondicionado. El aire acondicionado tampoco prendía, pero era por la misma inestabilidad que tenía el motor. Ok, ahí está prendido y se notó el cambio en el mínimo. Ok, pero sí está prendido. Y bueno, como lo ven, súper parejo, todo bien. Hay un tema también con el sensor de oxígeno. Este vehículo tiene header, creo que le quitaron el sensor de oxígeno de adelante. Eso lo veremos en otro video si autorizan repararlo. ¿Ok? Y apagamos el aire acondicionado. Todo bien. Bueno, señores, espero que este video les haya gustado. No se confíen nunca. ¿Ok? Y bueno, señores, ya saben, suscríbanse a este canal, activen la campanita y denle un poderoso like a este video. Saludos y fuerte abrazo desde Motorland, San Antonio de los Altos.